Bueno chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sección de nuestra lista de reproducción de 1880 Craft Garage con nuestro amigo Pablo. Y hoy vamos a hacer la sección tan esperada, que me habéis preguntado muchísimo. Martillos, flejes y aparte también hemos metido en esta sección los bornes, ¿vale? Porque es algo chiquitito que se explica rápido. Así que, cuando quieras, cuando quieras. ¿No? Bueno, sé que os interesan mucho los flejes y los martillos, Sí. pero nos vamos a quitar los bornes de encima rapidito, si Venga. os parece bien. ¿Vale? Los bornes, lo más importante es que siempre estén aislados del cuerpo de la máquina. Si no, haríamos ese corte que decíamos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Que se nos iba a quedar pegado el martillo. Genial. ¿De acuerdo? Nos pasaría exactamente lo mismo. Muy importante en el borne superior, ¿de acuerdo? Que esté a 90 grados de lo que va a ser la pared de la máquina siempre, ¿vale? Para que luego incida bien, efectivamente, ¿vale? Para que luego nos incida bien lo que va a ser el tornillo de contacto sobre el fleje, ¿vale? Lo más importante de decir, el tipo de tornillo que vamos a utilizar, el tornillo de contacto, el material, ¿de acuerdo? El más indicado es plata, es el más conductor y es el más blandito de todos, por lo cual es el que menos nos va a fastidiar el fleje delantero. Después nos pasaríamos al cobre, después nos iríamos al latón y ya peores materiales, o no peores, sino distintos materiales ya no nos merecería la pena usar porque va a haber menos conductividad. Es una parte en la cual el positivo y el negativo que estamos metiendo en la máquina se van a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde va a saltar esa pequeña chispita que no debería de saltar nunca, pero a veces nos salta, ¿de acuerdo? Eso se nos va a traducir en calor y nos va a hacer que se coma más el fleje delantero o que se desgaste muy rápidamente el tornillo. Sí, porque hace tipo soplete ahí solo. Efectivamente. Vale, entonces, rápidamente, los bornes que estén bien aislados, el material que utilizamos aquí, que es muy importante, y para que ellos vean lo que es el aislado, son las pequeñas arandelitas esas que la separan de lo que es el chasis, ¿verdad? Son de como plástico. como unos sombreritos que les han cortado la copa de arriba. Eso, ¿de justamente. acuerdo? Siempre daros cuenta que esos sombreritos hay que meterlos hacia adentro, no los dejemos hacia afuera el sombrero, ¿vale? Hacia adentro del chasis. De lo que es el chasis, justo, ¿de acuerdo? Genial. Bueno, pues vamos con el plato fuerte. ¿Con qué empezamos? ¿Con fleje o con martillo? Vamos a empezar con el martillo, que es lo más rapidito, ¿de Vale. acuerdo? Martillos nos los vamos a encontrar de distintas longitudes, de distintos grosores, pero lo más importante realmente es el peso y la longitud del martillo. Cuanto más pesado sea el martillo, más fuerza va a tener la máquina a la hora de empujar las agujas o de introducir las agujas en la piel, ¿de acuerdo? Claro que tienen que ser unas bobinas que puedan con un martillo pesado. Efectivamente, también vamos a tener esas cosas en cuenta. Unas bobinas grandes van a necesitar normalmente un martillo más pesado que unas bobinas pequeñas, puesto que las grandes las utilizaremos para agrupaciones de agujas un poquito más gruesas, más grandes, como para color, hacer un sombreado que sea anchote, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante en el martillo, el peso, ¿de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta que siempre que nos vayamos acercando a color, por decirlo así, que van a ser los martillos más pesados o más ligeros, cuando nos vamos a ir a líneas más Líneas finas, finitas, ¿no? ¿de acuerdo? De Daros 3, de cuenta, 5. efectivamente, 3, 5, 1, 7 van a ser martillos normalmente rebajados. Vamos a ver que tienen agujeritos en la parte transversal o en la parte de arriba, Esto, por o que les han comido un cacho del martillo para quitar un poquito de peso. Esto se ¿De podría acuerdo? ver ahí, ¿verdad? Esto lo que nos va a hacer es que, como va a tener menos resistencia a la hora de penetrar esas agujas, no necesitamos un golpeo tan fuerte, ¿de acuerdo? Si cambiamos los martillos, lo que nos podemos encontrar es que nos reviente la piel o que no entren las agujas bien en la piel y que luego a la hora de curar se nos vayan esas líneas o se nos vayan esas sombras que hemos dado si el martillo no es el adecuado, ¿de acuerdo? Muy importante también lo que decíamos antes, el largo del martillo. Nos vamos a encontrar martillos que son muy largos, son normalmente indicados o para color o para líneas, por decirlo así. Porque el martillo largo no avanza el tornillo. El martillo largo lo que nos va a hacer es o dar mucho peso normalmente a la máquina, por lo tanto nos vamos a ir a colorear, ¿de acuerdo con ella, ¿no? básicamente. O lo que nos va a hacer es que nos quede muy poquito espacio entre el martillo y el chasis de la máquina. Esto lo que nos va a hacer es que al torsionar el fleje de atrás en un espacio muy cortito, la máquina nos va a ganar muchísima velocidad, pero nos va a perder muchísima fuerza. Ajá. Eso ahora mismo, cuando entremos a explicar los flejes, ya lo explico un poquito más en profundidad. Genial. ¿De acuerdo? Muy importante siempre que a la hora un poquito de colocar el martillo, siempre nos quede el martillo cubriendo los dos núcleos de las bobinas y que lo que es el grueso del martillo, ¿de acuerdo?, nos llegue hasta el ras del agujero donde vamos a poner el grip. O sea, ¿Vale? Como poco tiene que llegar al ras, o como mucho este grueso del martillo puede llegar hasta la mitad
del agujero. Si lo tenemos más hacia atrás o más hacia adelante, nos va a dar problemas a la hora del funcionamiento. Imagino que se podría mirar con algo así, con una recta o algo así. Cosa recta. O sea, mínimo el comienzo del agujero, efectivamente. ¿no? Máximo la mitad. La mitad del agujero. Vale. ¿Vale? Daros cuenta que íbamos a poner el nipper o el grommet y nos va a echar la aguja un poquito más hacia adelante, entonces siempre tenemos que jugar con esos márgenes más o menos. Vamos a hablar sobre los flejes, que esto es una cosa bastante importante y un poquito confusa. Yo tengo una pregunta, antes de hablar de los flejes, que a lo mejor me estoy adelantando y viene con el tema de los flejes. ¿Qué pasa con lo del billete de dólar cuando... ¿Sabes lo que te digo? Sí, efectivamente. Que quepa un billete de dólar. Que quepa un billete de dólar en la bobina de detrás siempre. Sí. La bobina de delante tiene que pisar perfectamente el martillo, de tal forma que si ponemos la máquina a contraluz, no se vea nada. ¿De acuerdo? O sea que hay contacto en la bobina delantera, pero en la trasera... En la trasera tiene que haber el mínimo espacio posible, pero que no se lleguen a tocar. Ajá. ¿De acuerdo? Esto es para que tenga un buen funcionamiento el martillo siempre a la hora de trabajar. Importante, ¿vale? anotamos. La primera, la bobina delantera, toca, pero la trasera le cabe un trocito de billete de dólar. Vale, eso es lo del billete de dólar. Arreglado. De acuerdo, pues vamos a empezar con los flejes, ¿vale? Vamos a empezar hablando un poquito del material del que están hechos los flejes. Nos vamos a encontrar, los dos van a ser aceros, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a encontrar un acero sin templar y un acero templado. ¿En qué cambia esto un poquito? Antiguamente siempre se utilizaban de acero sin templar, que son estos flejes que siempre hemos visto plateados, ¿de acuerdo? Y estos tienen unas propiedades que son un poco más duros, son menos flexibles y recuperan un poquito menos la forma original en la que nosotros hemos calibrado la máquina, en la posición en la que hemos dejado el fleje. Son flejes que para ciertos tipos de máquinas nos pueden ir bien, pero se van a descalibrar mucho más rápidamente, ¿de acuerdo? Se van a doblar más, vamos a tener que estar calibrándola cada menos tiempo. Esos son los que están sin templar. Esos son los que están sin templar, ¿de acuerdo? Claro, porque cogen la forma más no rápido son que tan elásticos, efectivamente, son mucho más rígidos, entonces no guardan esa elasticidad y no vuelven a recuperar la forma. Eso podría ser la diferencia básica cuando a la hora de ir a comprar flejes, acero sin templar o acero templado. O acero templado, efectivamente. Vale. Sobre todo, daros cuenta de que a la hora de comprar flejes, tenemos que ir a comprar flejes normalmente, si podemos, de la misma casa de la máquina que tenemos. ¿De acuerdo? Normalmente cada casa o cada máquina tiene sus propios flejes. Tiene sus propios flejes, tiene sus propios grosores y sus propios anchos de fleje. Porque yo sé que tú haces tus flejes, haces tus martillos, haces tu... Claro, ahí yo hago los míos propios porque yo lo que intento es hacer máquinas específicas para cada tatuador. Pero daros cuenta que las casas que hacen máquinas no hacen máquinas específicas, hacen máquinas genéricas. Claro. Y de todas maneras es eso, con sus flejes nos vamos a sacar el máximo rendimiento a la máquina tal y como ellos la dejaron. Si queremos cambiarla, pues ya podremos empezar a jugar con otros tipos de flejes y otros grosores. Pero si las máquinas nos va bien y queremos ese repuesto, lo más indicado es comprar el de la propia marca. Genial. Pues vamos a hablar lo primero, bueno, vamos a seguir con los flejes de acero templado. Son unos flejes que veremos que son azulados, ¿de acuerdo? O un color un poco más amarronado o incluso a veces amoratado. ¿Qué significa esto? Esto significa a la temperatura que han templado el fleje. ¿De acuerdo? Esto es un proceso... Tiene un color como si le hubieran dado un plastificado. Un plastificado, sí, es más brillantito y demás. Y es muy importante, ¿de acuerdo? Más que la temperatura, que es lo que nos va a indicar es que el fleje sea un poquito más flexible, un poquito menos flexible, etcétera, pero va a variar muy poquito. La veta que tiene el fleje, ¿de acuerdo? Ajá. Si nosotros vemos el fleje con un impacto de luz directa, vamos a ver que es como las vetas de la madera. Ajá. Tienen todos una dirección, ¿de acuerdo? Esa dirección es muy importante que sea longitudinal al fleje, ¿de acuerdo? Que no esté torcido hacia un lado o hacia otro, o incluso hay veces que está en ángulo de 90 grados. Sí. Daros cuenta que los flejes los hacen por aplastamiento y estiramiento del metal. Entonces esto lo que hace es que las moléculas de acero, de hierro, se van uniendo, se van separando, ¿de acuerdo? Pero siempre van a tener un enlace más fuerte, que es el que nos va a dar esa dirección. Entonces, y lo demás van a ser enlaces débiles. Entonces, si ese fleje, los enlaces débiles, los tiene en una posición que no es la longitudinal, es mucho más fácil que el fleje se parta, se rompa. Pues si está transversal, claro, te lo dirige igual. Justo, entonces siempre que vayamos a comprar unos flejes, fijaros en esa cosita, este es el truco de este vídeo,
¿de acuerdo? Truco. Me encantan los trucos. Nos encantan mucho los truquitos, Sí. ¿vale? Pero recalco el truco. Cuando compremos flejes es importante que las vetas del fleje sean longitudinales, ¿vale? Nada de transversales, porque hará que no nos vaya bien efectivamente, que se rompan los flejes antes o que no funcionen bien, ¿de acuerdo? Me gusta. Entonces, esto nada más que decir sobre lo que son los dos materiales que nos vamos a encontrar de los flejes, ¿de acuerdo? Si nos encontramos los flejes pintados de negro, cualquier cosa así, que hay muchas veces que nos los encontramos, suelen ser flejes de acero sin templar, ¿de acuerdo? Ya que, porque los que los hacemos templados, nos preocupamos muy bien que se vea que es acero templado y que se sepa que es un fleje de calidad, ¿vale? Vamos a hablar de dos cosas ahora en los flejes, de la longitud del fleje, bueno, de tres cosas, miento, de la longitud del fleje, del grosor del fleje, ¿de acuerdo? Y del ancho del fleje. Longitud, grosor y ancho. ¿Vale? Hay dos, ¿no? Está el delantero y el trasero. Tenemos el delantero y el trasero. Vamos a hablar primero de uno y luego vamos a hablar del otro. Genial. Que varían dependiendo en qué varían esas tres medidas que va a tener nuestro fleje, ¿vale? Vamos a empezar con el fleje trasero. El fleje trasero es el que nos va a indicar la patada que tiene la máquina o el recorrido que tiene la aguja, ¿de acuerdo? Cuanto más inclinado hacia arriba tengamos ese fleje, mayor recorrido va a tener la aguja, ¿de acuerdo? Hay gente que le gusta con más recorrido, hay gente que le gusta con menos recorrido. ¿Qué pasa? Si nos pasamos mucho de recorrido de la aguja, podemos encontrarnos que no va a funcionar bien la máquina, porque gasta toda la electricidad en las bobinas en bajar simplemente el fleje, el martillo, y cuando ya lo tiene abajo del todo no tiene fuerza para penetrar las agujas en la piel. Entonces siempre nos vamos a mover en unos rangos en los cuales sean lógicos. ¿Cómo vamos a saber qué rangos son? Pues vamos a hablar de ese sistema de 8. El 8. Efectivamente. Vamos a hablar de cuando la máquina está funcionando, vamos a ver dos circulitos, ¿de acuerdo? Que es lo que nos va a formar lo que es el borde del martillo. El 8 perfecto, ¿no? Que Justo son... es. Que realmente es como si lo viéramos así. Sí. O sea, lo que se ve es la punta del martillo y se ve como arriba y como si estuviera parado. Justo, ¿verdad? es como un 8 perfecto. Sí. Entonces, lo mínimo que nos vamos a mover en el movimiento va a ser ese 8 del que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Eso Ese mínimo. 8, eso de mínimo. Daros cuenta que si lo hacemos más pequeño y ese 8 se junta, la aguja no va a penetrar lo suficientemente en la piel como para que llegue a la segunda capa de la piel. Entonces, aunque veamos que nos tiñe la piel o que nos tatúa la piel, va a tatuar la primera capa, pero luego cuando ocurre el tatuaje esa capa se va. Claro, se queda... y no va a quedar una buena línea, va a quedar una línea a roales. Preguntas que nos hacen. Mínimo tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque si no, la entrada de la aguja es mínima, se queda en la epidermis, pero casi sin llegar ahí entre el punto medio entre la epidermis y la dermis. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando cura, en 3 días no tenemos tatuaje. No tenemos tatuaje. ¿Vale? Y después el máximo es como si pusiéramos un círculo exactamente igual entre esos dos circulitos que hemos sacado. Yo ya que he empezado a dibujar, voy a dibujar otro. Entonces, tendría aquí otro círculo, otro y otro. Y este es el máximo. Ese yo es el máximo que suelo aconsejar. A mí me gusta hacerlo bien detallado para que se queden bien claros, ¿sabes? Que quede clarito. Esto es lo mínimo que tiene que hacer tu máquina y esto es lo máximo que tiene que hacer tu máquina. Porque si tenemos más de eso, ¿qué pasa? Si tenemos más de eso, tenemos el peligro de estar metiéndonos en la tercera capa de la piel. Esta capa de la piel es la que es más grasa, contiene líquidos, etcétera. La hipodermis. La hipodermis. Y es donde vemos que la tinta va a formar charcos por debajo. Correcto. Y nos va a fastidiar, nos va a abrir la línea. Ahí pasa que hay migración de la tinta, entonces nos sale la sombra debajo de la línea. Justo. Efectivamente. Voy a aclarar una cosa, y es que este círculo es la tetilla del martillo. Efectivamente. Eso es. Ese círculo es este círculo de ahí. Para que se entienda bien. Ese círculo es este círculo. Vale. Creo que está bastante claro. Seguimos. Bastante claro. Pues esto, el fleje trasero es lo que nos va a dar, es eso, lo que decíamos. Según la inclinación, el movimiento que va a tener la aguja. El recorrido que va a tener la aguja. Después vamos a tener las otras tres características de las que hablábamos. La longitud, el ancho y el grosor del fleje. ¿De acuerdo? Daros cuenta que esto es más o menos como... funciona como si fuera una rama de un árbol. ¿Vale? Si yo tengo una rama muy gruesa y la intento doblar, me va a costar muchísimo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando tenemos un fleje que es muy grueso? Que la velocidad va a ser muy rápida, pero va a perder mucha fuerza en doblarlo. Por lo tanto, luego el golpeo va a ser mucho más suave. ¿De acuerdo? Ajá. Esto es lo que utilizaremos normalmente pues para líneas finas, sombreados suaves.
Y poco recorrido, ¿no? Tendrá. Y poco recorrido. Bueno, el recorrido hemos dicho que más o menos es lo que decíamos. Depende de la inclinación que le des. Puede tener más o puede tener menos. Lo que pasa es que al ser más grueso, hay que hacer más fuerza para que efectivamente, nos va a perder mucha fuerza. Si le damos mucho recorrido, nos va a perder mucha fuerza. Correcto. ¿De acuerdo? Después vamos a tener lo que va a ser el ancho del fleje. Hay muchas veces que nos vamos a encontrar con flejes más anchos pero más gruesos. O sea, Ajá. igual con el mismo grosor. Nos va a cambiar. Es como si le estuviéramos dando más grosor. O sea, es lo mismo, pero en otra dimensión. Efectivamente, hay más materia ahí, más difícil de... Efectivamente, más difícil de doblar. Y después nos vamos a encontrar con lo que es la longitud del fleje. ¿De acuerdo? La longitud del fleje la vamos a mirar sobre todo por lo que va a ser el hueco entre el martillo y esta aleta que decíamos del chasis de la máquina. ¿De acuerdo? ¿Te refieres...? Ah, eso, correcto. Este huequecito de aquí va a ser lo que realmente va a doblar en el fleje, la longitud que nos va a doblar en el fleje, no lo que es el largo del fleje por completo, Ajá. sino este huequecito de aquí. Cuanto más largo sea ese hueco que hay, cuanto más ancho sea ese hueco que tenemos, ¿de acuerdo? Más fácil le va a ser doblar el fleje, puesto que más longitud va a tener y menos fuerza va a tener que hacer la máquina. Cuanto más chiquitito sea, ¿de acuerdo? Más le va a costar la máquina doblarlo y más rápido va a ser el movimiento. Eso es. ¿Vale? Entonces, simplemente cambiando el fleje trasero, ya hemos visto que podemos variar la velocidad, la fuerza y lo que va a ser el recorrido de la aguja. O sea, una cosa que la mayoría de la gente piensa que es casi solamente para sujetar, ¿sabes? Porque mucha gente piensa que el fleje trasero es para sujetar y ya. Y eso podría hacer, por ejemplo, que yo estoy tatuando, que a lo mejor no tengo posibilidad de comprarme otra máquina y tengo una de línea Efectivamente. o de color y la puedo cambiar solo con el fleje trasero. Efectivamente, moviendo simplemente el fleje un poquito, con el fleje y el martillo un poquito más hacia adelante, un poquito más hacia atrás, vamos a conseguir que la máquina vaya más rápida y más suave o más lenta y más fuerte. Eso Ahí es. jugamos un poquito con la mano de cada uno, con los tipos de agujas que vamos a Otro usar, truquito. etcétera. ¿De acuerdo? Muy importante también luego la disposición. He visto muchas máquinas que me han llegado para reparar que tenían el martillo, el fleje delantero y el fleje trasero encima. Esto jamás lo podemos hacer. Siempre tiene que ir el martillo, el fleje trasero y encima el fleje delantero. ¿De acuerdo? Porque si no vamos a bajar un poquito ese martillo y nos va a dar problemas a la hora de que impacte con las bobinas y va a impactar mal, nos va a escupir la máquina porque el martillo no llega a hacer un buen recorrido, entonces hace una doble parada de plac, 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 plac. Ese es uno de los problemas que hay cuando escupe la máquina, que nos pasa muchísimo. Pues suele pasar por otras cosas, pero esta es una de ellas también. ¿De una de ellas por la disposición de los flejes. Por la disposición de los flejes, ¿de acuerdo? Muy importante que estén alineados perfectamente, como siempre hemos dicho, la máquina todo bien alineadito, etcétera, ¿vale? Y ya vamos a pasar a lo que va a ser el fleje delantero. El fleje delantero funciona más o menos, tiene las mismas características que el fleje trasero. Vamos a hablar de una longitud, vamos a hablar de un grosor y vamos a hablar de un ancho. Y nos va a dar exactamente igual las características que en el fleje trasero. Cuanto más cortito sea este fleje, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que el movimiento sea un poquito más rápido, ¿de acuerdo? Pero que el movimiento de la patada o del movimiento de la aguja también sea un poquito más corto, puesto que no va a flexionar tanto el fleje, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ganar en velocidad, pero vamos a bajar un poquito en recorrido. ¿Y fuerza? Y en fuerza también, por supuesto, claro. Porque, bueno, en fuerza sí, va a bajar un poquito de fuerza, pero es simplemente porque no va a ser capaz de almacenar tanta energía a la hora de que el martillo vaya hacia arriba y luego lo devuelva otra vez. ¿De acuerdo? Sí. Lo que decíamos como con el otro, si no podemos cambiar lo que es la longitud del fleje, podemos cambiar el ancho, podemos cambiar el grosor para conseguir que nuestra máquina vaya un poquito más deprisa, un poquito más despacio, un poquito más fuerte, un poquito menos fuerte. Entonces, con todas estas cosas son las con las que realmente tenemos que ir jugando para descubrir o para ver... De olvidarme de la rotativa y empezar sí, a jugar con la bobina otra vez. Pero bueno, simplemente pues jugando con esas cositas es como vamos a conseguir que la máquina se adapte un poquito más a nuestra forma de tatuar. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hablar, ya que estamos con los flejes y el martillo, un poquito de lo que es el ángulo de ataque o el ángulo donde se van a tener que tocar el tornillo de contacto
y el fleje delantero. Muy importante. Muy importante. Siempre va a tener que ser un máximo de 90 grados, ¿de acuerdo? Y esto lo tienen que formar el tornillo de contacto con el fleje delantero, ¿vale? O sea, los 90 grados parten contando no con el martillo. No con el martillo, sino con el ángulo del fleje delantero y la posición del tornillo de contacto. Ajá, ¿de acuerdo? Y lo podremos bajar o lo podremos reducir hasta un máximo de unos 35-40 grados, ¿de acuerdo? Si lo ponemos más bajo, va a tocar demasiada parte del tornillo de contacto sobre el fleje, se va a desgastar de una forma irregular y no nos va a poder luego, cuando tengamos que regular la máquina o se vaya desgastando, no nos va a dejar hacerlo cómodamente, ¿vale? Lo ideal sería siempre unos 90 grados, ¿de acuerdo? Se va a ir gastando de una forma regular, etcétera, y nos va a dar un buen funcionamiento en la hora del martillo, o sea, del fleje delantero y del tornillo de contacto. Vale. Y poquito más podemos contar ya de los flejes y los martillos. Me está encantando. Pues me parece que ha quedado bastante completo, muy completo. Me gusta mucho los conocimientos que tiene y me está haciendo que me guste otra vez el tema de la comida. Me alegra compartirlos, poderlos compartir. Además, sabes que la mayoría de la gente tiene muchos problemas cuando empieza con máquinas de bobina porque dice, no encuentro. ¿Sabes que había libros? ¿Te acuerdas del de los hermanos? Sí, los hermanos Godoy, creo que era. Pero aún así tampoco estaba. Pero son un poquito confusos y no te explican muy bien el funcionamiento, sino la forma que tienen ellos de calibrar las máquinas. Sí, eso es. Sin embargo, como tú sabes, y yo te pregunto lo que me surgiría porque no tengo ni idea, pues me parece que me está quedando más claro. Así que muchísimas gracias. Quiero recordar que tú tienes en Instagram el 1880 Craft Garage, que es para Instagram, y para el Gmail, en gmail.com igual, 1880 Craft Garage, porque él da clases particulares o también hace cursos, incluso adapta máquina a tu propia mano, ¿vale? Lo recuerdo para que sepáis que está aquí en Madrid. Un abrazo grande, recordad suscribiros para estar al día de las ventajas, de la oferta y de todo lo que hay para los suscriptores. Y nada, espero veros pronto en el siguiente tutorial. Un abrazo grande. Nos vemos pronto. Gracias, Pablo. Hasta luego.